Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí, una semanita más en un camino al más allá. Y para entender mejor siempre qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo podemos ir transitando cada lección, cada situación, cada aprendizaje. Lo que comúnmente pasa es que tendemos, mejor dicho, a pensar que todo lo que nos pasa viene de afuera, que son siempre esos factores externos los que son los responsables de nuestras sensaciones, de nuestros conflictos. Y al culpar al otro, lo que hacemos es liberarnos de nuestra propia responsabilidad. Y olvidamos que al renunciar a esa responsabilidad que todos tenemos, vamos otorgando ese poder a los demás y ahí empieza la victimización porque nos vamos convirtiendo en víctimas. Siempre culpar a otro, culpar a una situación, siempre tiene un costo. Es la pérdida de nuestra libertad. Y sin decirte no, ese papel de víctima, lo que trae consigo, ¿no? Porque te da una autopercepción de debilidad, por llamarlo de alguna manera, te da vulnerabilidad, te hace indefenso. Y estos son los componentes principales de la apatía y de la depresión. El miedo a la vida es en realidad el miedo a las emociones, que es con lo que trabajamos, ¿no? Con tus emociones, con lo que te pasa adentro. Y esos apegos van creando una dependencia. Y esta misma dependencia, por su naturaleza, lleva al miedo a las pérdidas, siempre. Porque uno está pegado a las cosas materiales, está pegado a las personas, está pegado a los recuerdos. Y el miedo paraliza. Todos tienen en su cabecita algo de los no puedo. No puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo otro. Y eso es en realidad no quiero. Claro, si yo te lo manifiesto de esta forma, vos vas a decir, no, Fabi, yo quiero, no puedo. No. Insisto, no querés, sí podés, todos podemos. Porque tras estos no puedo, o muchas veces los no quiero por caprichos, entre comillas, tienen que ver con esos miedos internos. Y siempre donde hay miedo hay culpas. Y la culpa sí es una autocondena. Eso sí te autoinvalida a tu valoración, a tu valor como ser humano. Siempre es como que valoramos lo que nos pasa como si fuera bueno o malo. Eso es algo automático que hacemos. Lo hacemos sin pensar. ¿Y por qué siempre cuando nos pasa algo tiene que ser la falla de alguien? ¿Por qué todo lo que nos pasa tiene que ser con el concepto de que es malo? En primer lugar, ¿no?
¿Por qué uno tiende a pensar que está equivocado, a ser malo o a ser culpable en uno o en los demás? No como que es un proceso en el cual actuaste de una forma o reaccionaste de una forma, porque es lo que tu nivel de conciencia en ese momento permitió. Si te dieras cuenta de que encontrás una gran recompensa interior al culpar a otro de todas las desgracias que te pasan, sería muy valioso, porque uno lo que hace cuando culpa es tratar de sentirse inocente. Entonces ahí empezamos a disfrutar de nuestra autocompasión, conseguir ser mártir, víctima y poder tener a los demás muchas veces alrededor nuestro por esta situación. Claro, todo esto que te estoy mencionando no es un deseo consciente. Es el propio inconsciente de la culpa. Y este inconsciente lo que hace es obtener siempre el castigo a una persona. Y si no es a la otra persona, es como un autocastigo. Y la culpa está en cada juicio crítico que vamos haciendo, porque ella va engendrando sentimientos negativos, y esos sentimientos negativos también engendran culpas y por ende engendran miedos. La culpa es omnipresente y sin importar lo que hagamos, vamos a sentir de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. Y estos son todas proyecciones de la mente, donde uno va proyectando enemigos, ganadores, culpabilidad, y no te permite observarte a vos mismo. ¿Te acordás que el programita pasado hablamos de lo que es el espejo? Entonces el primer paso para dejar de culpar es ver a quién o qué estamos eligiendo culpar y por qué. Solo cuando dejamos de culpar podemos experimentar lo que es el perdón. Y ahí es donde vamos viendo el resurgir de la energía en nuestro cuerpo, de la energía en la vida, el bienestar, la salud física. Y perdonar, que es lo que mucho les cuesta, no es reconocer una equivocación, es soltar. No quiere decir que vos perdones a una persona y seas amigo de ella. No, nadie te dice esto, sino entender la situación y perdonar. Es entregar esa percepción abandonando todo juicio. Porque ese juicio que le haces a esa persona es a vos. Y ahí no te liberás del proceso. Y dejar ir enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en los demás. Hay que tomar conciencia de que todas esas proyecciones al final se van a volver en contra de nosotros. Pero si vos lográs liberarlas, te liberás. Este es el gran secreto para encontrar la felicidad y la sanidad en tu cuerpo físico. La gente está acostumbrada al culpar. Cuando vos culpás y no perdonás, no cerrás ciclos.
Claro, los ciclos no se cierran de manera absoluta, porque estamos continuamente en ciclo de ciclos. Estamos interconectados porque ellos están conectados entre sí. O sea, el ciclo que vos cerrás hoy va a estar conectado con el que cerrás mañana. ¿Por qué? Porque lo que te pasa hoy es una consecuencia de lo que hiciste ayer. Y gracias a esta relación entre ellos, es justo cuando uno empieza o termina. Y gradualmente el siguiente ciclo. Pero es fundamental trabajarlos. Ahora, ¿qué es un ciclo, Fabi? ¿Qué me querés decir con ciclos? ¿A qué te referís? Antes de ir a esta explicación, te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedir una consulta, para que nos podamos conocer. Hoy vamos a dar tips de limpiezas de energía, por eso quiero agilizar el programita. Es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook para que escuches programitas viejos o para que puedas leer todo lo que voy subiendo y puedas seguir aprendiendo es Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Y con respecto a esto que estamos hablando y que es un ciclo, sería como una recopilación o un compilado de los momentos que vamos viviendo. Estos momentos que vamos viviendo vienen impregnados de sentimientos que pueden ser agradables o no, a los cuales nos vamos apegando. ¿Y por qué no podemos cerrar los ciclos? El problema es que nuestra mente se queda atrapada en momentos pasados que conformaron ese siglo, a los que ya no deberíamos pertenecer, porque ahí lo que estamos haciendo es frenar nuestro avance y vamos truncando el presente, porque si vos te quedás atrapado en eso que viviste el mes pasado, ¿cómo podés vivir y disfrutar el hoy? Entonces a todo esto se le llama apego, que es el vínculo afectivo que nos ata a las cosas o a las personas. Y muchas veces sin sentido alguno. Esto tiene que ver cuando las personas fallecen y uno guarda cosas porque se queda apegados a esos momentos, a esos recuerdos. Los recuerdos uno los tiene adentro, no en las cosas. El tema de cuando tuviste una pareja y te ha regalado cosas y me da lástima sacar esto, lo otro, porque acá nosotros hacíamos, poníamos. No. Ahí te quedas atrapado en ese ciclo y no vas a poder avanzar. No vas a poder avanzar al ciclo siguiente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo logramos cerrar un ciclo? Y ahí está, que no se trata de olvidar, sino de descubrir la evolución dentro de uno mismo para poder seguir avanzando a pesar de la pérdida que uno sufre. Entonces, cuando cerramos ese ciclo, uno empieza a recordar con cariño, empieza a sonreír con algún recuerdo, pero recordás no con necesidad. Hasta incluso podemos agradecer por lo que fue y no sufrir por lo que ya no tenemos. Es lograr asimilar la pérdida, y cuando digo pérdida no necesariamente es un fallecimiento, ¿no?
como una experiencia para crecer y aprender, no como una caída que nos volvió más débiles, más vulnerables. Ahora el problema que comúnmente se ve es cerrar un ciclo con evadirlo. No es lo mismo cerrar que evadir. Cuando uno comienza a pensar en la persona o en la situación de pérdida como algo ajeno a nosotros, algo que ya no es parte de nuestro mundo o del mundo del universo, cuando empezás a entender que ya eso que viviste, pasaste, no va a existir más, estás cerrando el ciclo. Ahora, si vos no querés pensar en la situación, no querés pensar en qué pasó, te la pasás llorando, renegando, culpando, ahí estás evadiendo el ciclo y no podés reflexionar. Mira, hay una frase muy linda de Freud que dice que recordar es la mejor forma de olvidar. Y hay pasos que tenés que llevar a cabo para poder cerrar ciclos. El recordar es uno, y por más cruel que esto parezca en muchos momentos, recordá lo que viviste y lo que hoy te duele, porque es imposible que todos los recuerdos que tengas de esa persona o de esa situación sean negativos. Así que tenés que aprender de lo que sucedió, y por ende aprender es aceptar lo vivido. Cuando uno acepta lo vivido, no lo olvida. Si solo te enfocás en olvidar, ahí es cuando viene la ansiedad, ahí es cuando viene dolor, y por ende después del dolor viene el sufrimiento. Otro camino que viene de la mano con el recordar es el perdonarte. No autojuzgarte, no castigarte todo el tiempo. Y no arrepentirte de lo que viviste, porque si lo viviste fue por algo. Deberías enfocarte en ser empático con vos mismo, en procurarte como algún medio de cuidado para vos, para entenderte, para aceptar esos errores y por sobre todo para reconocer los aciertos que tuviste. Solo ahí vas a cerrar la puerta a la que ya no entrará nadie más a lastimar. El perdonar es otro, y esto suena muy difícil para ustedes, para los que no están en el camino, para los que no están en la evolución. Y esto se hace muchas veces con una carta de drenaje, pero también se trabaja desde adentro. Es aprender a no guardar rencor. Y esto es un trabajo personal. Por otro lado, entender que el otro muy probablemente sea nuestro espejo. Esta situación que pasó es una responsabilidad total de nosotros. En tanto y cuando vos no perdones, no recuerdes, vas a enfermar. Y no solo vas a enfermar tu mente, sino tu cuerpo físico. Las personas no lastiman porque sí. Siempre hay un sentido por detrás.
o cuando te defraudan o cuando te decepcionan. Hay que intentar comprender. Se trató quizás de un mal momento para esa persona o fue empujado por alguna situación. Y perdonar también nos lleva a aprender de lo que sufrimos. Claro, es imposible que encuentres una explicación o una respuesta a todo lo que te venga a la cabeza en este momento. Y ahí está el problema, que el ser humano intenta racionalizar todo a su paso. Y ahí es donde nos vamos llevando a suponer. Y el suponer trae sufrimiento. Así que intentar contestarte todos los signos de interrogación que surjan en tu cabeza no va a disminuir la situación, no va a disminuir lo que sentís. Hay que entender que a veces no todo resulta justo o lógico. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Aferrándote a querer entender exactamente lo que pasó y la razón de lo que sucedió, solamente te va a desgastar. Y ahí vas a perder toda tu energía, vas a perder todas tus fuerzas. Y cuando venís al consultorio y armonizamos y limpiamos tu campo energético, no es para que lo gastes en preguntas. No te agobies por lo que no sabes. Soltalo, déjalo ir. Y dejar ahí también es aceptar. Existen muchísimas cosas que quedan fuera de nuestro control. Y si vos intentás cambiarla, ahí es donde viene la frustración. La mejor forma o el mejor camino para lograr aceptar lo que ya nos pasó es dejar de pensar en posibilidades distintas. No estés dándole vueltas al si yo hubiera, qué habría pasado si, sería posible si tal cosa. El tiempo no va a regresar, ¿eh? Lo hecho está. Entonces no le vendemos buscando una explicación a lo que no la tiene, o quizás sí la tiene, pero no es necesario encontrarla muchas veces. Desprendete y para lograr despegarte por completo del sentimiento negativo, necesitas vivirlo. Es decir, necesitas abordar ese duelo. Toda pérdida es un duelo. Y este duelo lleva un proceso que se llama tiempo. Y es necesario permitirnos tener paciencia para vivir cada una de estas etapas para ir cerrando los ciclos, que muchas veces son de negación, de ira, de depresión, hasta que llega la aceptación. Y esto es sin ningún orden, yo te fui nombrando a medida que me iba acordando, porque todas estas etapas irán apareciendo mientras vos vivas tu duelo. Y son completamente normales. Y de ahí es donde resurge la fortaleza. Entendé que a veces se gana más cuando se pierde. Cuando vos llevas el pensamiento a tu cabecita y entendés que vivimos desconectados, sin aceptarnos nosotros mismos, y si empezás a conectar con vos, aprendés el camino cuando te voy explicando, empezás a sentirte separado de los conflictos. Empezás a desapegarte de los conflictos.
Empezás a no querer tener el control de todo. Y para aceptarnos a nosotros mismos, es importante recordar que somos más fuertes de lo que imaginamos. Que ponemos resistencia al momento presente porque nos pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no queremos y vamos estando insatisfechos con nuestras vidas. Queremos la vida como la tenemos y como son, y ahí está el error. Siempre sentís que te falta algo. Siempre sentís que la vida es un esfuerzo constante. Resistimos a todo, incluso a lo evidente que es envejecer y morir. Entonces, por eso es muy importante tener siempre la conexión con el universo y con la naturaleza. Vivir en armonía con nosotros mismos y con el entorno. Si vos lográs esa conexión, ahí sentís más compasión, más amor hacia vos y hacia los demás. Y gratitud es lo principal. La clave, como te dije antes, es aceptar. La autoaceptación es el primer paso para el equilibrio interior. Aceptar te va a permitir soltar, ir con la vida, ir en sintonía. Y lo que es más importante, liberarte de los apegos psicológicos, de creencias. Venimos con muchas creencias impuestas desde nuestra niñez. Porque muchas veces haces cosas para agradar a los demás. Y al intentar satisfacer a otros, te vas desconectando de tu propia naturaleza. Cuando te alejas de tu propio sentir, tienes esa sensación de que tenés que hacer cosas continuamente, que para hacer esas cosas necesitas tiempo y que ese tiempo es la aceptación de los demás. No, la aceptación tiene que ser personal. La aceptación tiene que ser de tu propia historia, de tu paz. Todo lo que vos podés pensar que está desunido es lo que más unido está. Por eso es que se te hace más fácil ir en contra y a favor de vos. Cuando vos te aceptás, ahí te empezás a conocer y dejás de buscar en el afuera el reconocimiento de los demás, porque el reconocimiento viene desde el interior. Y ahí es donde te tenés que detener a agradecer el aprendizaje de tu historia, de nuestros antepasados, para poder vivir el presente con plenitud, con calma. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. Espero tu llamado hoy cuando termina el programa o durante toda la semana. Nos vamos a una tanda y ya estamos de vuelta. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Acá estamos nuevamente. Y ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con la energía, que es lo que trabajamos, y algunos ejercicios para bloquear esas energías negativas que vienen de los demás.
La energía básicamente es la creadora, ¿no?, de todo y se manifiesta de muchas maneras. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen energía emocional. Entonces, nosotros podemos usar esta energía para neutralizar aquello que nos molesta o aquello por lo que nos sentimos atacados. Y para canalizar esa energía, para bloquearla, para sentirnos en paz, vamos a hablar de algunos ejercicios, como también de otros para descarga de las malas energías cuando sentimos que están en nuestro cuerpo. Y para bloquear la energía de los demás, uno es el ejercicio del borrador. Esto puede pasar con alguna persona en el trabajo, en la facultad, y es un ejercicio que utilizamos comúnmente, que cuando lo vas llevando a la práctica cada vez lo haces más rápido porque lo podés hacer hasta sin cerrar los ojos. Podemos hacer una versión chica, podemos hacer una versión más larga. Pero bueno, básicamente te voy a explicar de qué se trata el ejercicio. Fundamentalmente siempre vas a tener que hacer esas 3 respiraciones que hacemos en el consultorio y que te enseño, llenando bien la panza de aire como si estuvieras embarazado, llevando bien el aire hacia afuera, soltándolo por la boca. Y vas a empezar a visualizar, o quizás la estés visualizando, a la persona con la cual sentís que toma tu energía o sentís que te envía energía negativa. Visualizalo en detalle. Siempre es mejor cuando lo haces en detalles. Y cuando tenés la imagen clara de esa persona, imagínala caminando hacia vos, muy lentamente. Cuando sentís que está bastante cerca, esto quiere decir hasta antes de 1 metro de distancia para que no entre en tu campo áurico y ahí ya empiece a contaminar, levantás la mano como diciéndole pará. Y ahí mentalmente le decís, no tenés poder sobre mí. Ahí vas a ver cómo la persona se paraliza y no puede llegar hacia vos. Es como una barrera invisible. A su vez, imaginas que tenés un borrador como esos de pizarrón en la mano y que vas borrando a la persona, desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Toda la vas borrando, para que no quede nada. Ahí es cuando sentís la seguridad de que esa persona ya desapareció físicamente, entre comillas, y que ya no tiene ningún poder sobre vos. Otro ejercicio es el del cubo de hielo. Y esto ayuda mucho a bloquear ese poder emocional o ese poder psíquico que tienen algunas personas sobre nosotros. Entonces también visualizás la persona en detalle. Imaginalo como en el ejercicio anterior, viniendo hacia vos. Le repetís, no tenés poder sobre mí cuando llega hasta antes de 1 metro de distancia tuyo. Y en vez de utilizar el borrador, vas a visualizar como una nube que se posa encima de la cabeza de la persona y como que empieza a llover. Como esa agua va cayendo sobre el cuerpo de esa persona y la moja toda de cabeza a pie.
Ahora imaginás que el agua se va congelando poco a poco hasta que esta persona queda atrapada en un cubo de hielo. Obviamente, siempre cuando haces esto tenés que visualizar a la persona que esté tranquila, sana, porque lo que no queremos es hacerle mal. Nunca el mal hacia la persona. Lo que queremos es neutralizarla, pararla para que esa energía negativa actúe en nosotros. Recordá los programitas donde hemos hablado de los vampiros energéticos y cómo estas personas consciente o inconscientemente tienen mucho poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque se alimentan de nuestra energía. Principalmente lo que tenés que hacer es no mirarla a los ojos. Estos son tips comunes, ¿sí? Evitarla si podés. Evitar esas personas o esas situaciones que tienen mala onda, ¿no? Esto evitarlo como forma de vida. Tratar de acercarte lo menos posible. Evadirla. Y muchas veces esto no se puede porque uno trabaja con la persona o vive con la persona. Entonces, por eso es los ejercicios que te mencioné. Después no engancharte. Si sabes que esa persona tiene un propósito o es un vampiro energético, no engancharte con lo que te dice, no discutir, no desgastar tu energía para con esa persona porque es lo que quiere. Entonces siempre te va a estar diciendo cosas como para que vos respondas. El ser positivo es algo fundamental. Siempre cuando estés frente a estas personas pensá en algo lindo, en algo que alimente tu parte espiritual. Pone música, pone una plantita de cactus, hace técnicas de respiración. Hay muchas cosas para las que podemos ir moviendo esos polos, ¿no? Y generar ante la mala onda, buena onda. Cuando la persona o este vampiro energético ve que hay buena onda en vos, le cuesta más acercarse. Y no es fácil detectar en nosotros mismos la energía negativa que puede estar contaminándonos. Por eso es tan importante que vengas al consultorio y que podamos ir limpiando todo esto. Pero si pensás en las situaciones que te dan pesadez, malestares físicos, dolores de cabeza, sobre todo en el entrecejo, cansancio, bostezo, ganas de devolver, esos son síntomas donde podemos detectar energías negativas en tu cuerpo. Y que si dejamos mucho tiempo, esto lo que va a hacer es acarrear problemas de salud. Estos malestares se generan por estar en ambientes cargados, con personas negativas, pero a veces también nos cargamos de nosotros mismos con nuestros pensamientos. Entonces, ahora te voy a dar algún tips para que puedas hacer en tu casa. Recordá que estos tips son de forma y no de fondo, como digo siempre. De forma, ¿por qué? Porque vas a resolver momentáneamente la situación. Lo más importante es que trabajemos en la camilla y que hagamos una buena limpieza para que no tengas consecuencias más allá, porque lo que tiene que ver con tu campo etérico, con tu aura y demás, requiere una limpieza más a fondo de los tips que yo te voy a dar. Si vos tenés dolores físicos, enfermedades, fibromialgia, reuma y demás, obviamente que hay que trabajar más de fondo esa situación. Bueno, uno de los tips es con ruda.
con una ramita de ruda la vas a pasar por tu cuerpo en forma positiva, concentrándote, y luego la tirás a la calle o la quemás. El baño con sal gruesa nunca tiene que tocar la cabeza ni el cabello. Esto lo podés hacer si tenés una bañadera, lo haces en la bañadera y te sumergís para enjuagar tu cuerpo después de que está bañado, o lo podés hacer sumergiendo los pies, pensando cómo se va limpiando toda esa energía de tu cuerpo. Aparte de la sal, podés mezclarla con un poquitito de bicarbonato o algún aceite esencial de lavanda, ¿sí? Esto es bastante desintoxicante para las energías. Viste que en el consultorio me decís, ay Fabi, qué rico olor. Bueno, porque yo trabajo con esencias con ustedes, sobre todo con la lavanda. Y quemar incienso en el lugar que estamos, en la casa, en el trabajo. Esta es una forma muy antigua, ¿no?, que tenemos de equilibrar y de limpiar las energías. Y podés pasarlo alrededor de tu cuerpo para que este humo te vaya rodeando y te vaya limpiando. Y ahí vas liberando esas energías densas. También tenerlo prendido en la casa para liberar, aparte del vasito con agua, sal y vinagre, para liberar las malas energías de la casa. Esto también con el palo santo lo podés hacer. Después otro baño que me hago yo, que es muy bueno para esas malas energías, para esa contaminación que tenemos de forma y no de fondo, vuelvo a repetir, es en un balde vas a poner ruda, si tenés macho y hembra mejor, incienso, romero, si tenés plantita de lavanda, y vas a dejarlo 10-15 minutos. Cuando pasó este tiempo, lo que vas a hacer con tus manos, agarrás las hojitas y las vas como triturando con las manos en esa agua. Después colás todo esto y cuando terminás de ducharte te lo tirás por el cuerpo. Ahora, 2 recomendaciones. Una, vuelvo a repetir, del cuello para abajo, nunca tocando el cabello y la cabeza. Y otra, cuando haces estos baños de descargas que yo te mando, no los hagas sobre el piso del baño, porque si no estás dejando las malas energías ahí en tu casa. Esto tenés que poner un fuentón, que echás el preparado de baño de descarga y eso que cayó de tu cuerpo en el fuentón lo tirás a la calle. Porque si no, lo que estamos haciendo es contaminar toda la casa con nuestra mala energía. No solo el baño, sino toda la cañería. Las respiraciones son muy importantes y las respiraciones conscientes. O sea, que vos te hagas consciente de cómo estás respirando. No la respiración automática que tenemos para vivir. Entonces, esto va a ayudar a oxigenar la sangre, va a ayudar a la circulación de la energía en tu interior. Cuando vos no respirás porque vivís, porque respirás, y te haces consciente de esa respiración, lo que estás haciendo es hacer que circule la mejor energía por tu cuerpo. El aire fresco, abrir las ventanas, respirar ese aire que viene del universo. El caminar descalzos. Si tenés pasto, caminar un ratito por el pasto, apoyar bien las plantas de los pies. Pero no solo en el pasto. Si vos vivís en un departamento y no podés y no tenés pasto, hacelo sobre el suelo. Porque cada vez que estamos descalzos, lo que logramos es descargar nuestras energías.
Nuestros pies tienen 1500 terminaciones nerviosas. Entonces todo queda ahí acumulado. Entonces cuando caminamos sin zapatos, vamos eliminando esos iones positivos que son sumamente perjudiciales para nuestra salud. Te repito, aunque vivas en un departamento, la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, podés hacerlo igual. Entonces, también a esto podés sumar el baño de sal. Puede ser sal marina, si no tenés sal marina, lo harás con sal gruesa y si no con vinagre blanco. El vinagre blanco también repele mucho las malas energías. El tema de tener colgadas, que me preguntan mucho, la piedra que yo tengo negra colgada, que es una turmalina. Esta piedra negra nos conecta con chakras bajos y lo que hace es ayudar a limpiar, depura y nos va conectando con la tierra. Esto es muy importante para hacerlo, para que nosotros podamos trabajar con todas las descargas que tengamos caseras, ayudándonos a que no nos contamine más la situación que estamos viviendo. Cuando uno trabaja con muchas personas, cuando uno tiene contacto con muchas personas o cuando está viviendo situaciones en proceso que nos hacen mal, es muy importante descargarse. Más aún las personas que sufren de depresión, de ansiedad. ¿Por qué? Las energías negativas que tenemos, que vamos produciendo, que produce la situación, lo que hace es vulnerabilizarnos más a la sensación de ansiedad. Es como que tenemos más ansiedad. Y si nos quedan unos minutitos, quiero hablarte un poquito de lo que es la fibromialgia. Esta enfermedad que ataca con dolores y que ataca la calidad de vida de las personas. Y le da una gran repercusión en sus vidas, ya que no pueden llevar una vida común y atacan a su capacidad física, a su parte intelectual, emocional y hasta laboral. Cada vez las personas con fibromialgia a raíz de los dolores se sienten más aislados y les procura, la verdad, una vida bastante triste. La fibromialgia es una enfermedad entre comillas. Es una patología que no está bien clara para la medicina. Solo lo que saben es que es dolor y más dolor. Ahora, ¿qué desencadena este tipo de enfermedades? Y se ha comprobado que las personas que sufren de estos dolores físicos, en su gran mayoría, en un alto porcentaje, es porque sufrieron un evento traumático emocional previo a la aparición de los síntomas. Entonces esto es lo que la puede desencadenar. Estas personas lo que sienten es dolor generalizado, fatiga, rigidez articular,
sobre todo a la mañana. Es como si tuvieran un agarrotamiento en las articulaciones, en los tendones. Después de esto viene el insomnio, porque obviamente no pueden dormir o no encuentran posición para dormir. Vienen los problemas de concentración, porque el dolor no te deja concentrarte. Después viene una hipersensibilidad al ruido. Esto es porque, viste, cuando estás con dolor de cabeza o algún otro dolor, todo lo que es ruidoso te molesta. O todo lo que tiene mucha luz, o lo que tiene mucho olor. La base fundamental es que tomes conciencia de lo que tenés. Y empezar a entender por qué esa rigidez, por qué esa falta de flexibilidad. Esto tiene que ver con lo que te está pasando físicamente, con lo emocional, que es que tenés dificultad para delegar a otras personas todo lo que vos te estás haciendo cargo. También el hecho de llamar la atención por una autoexigencia elevada. Las personas que sufren de fibromialgia se autoexigen mucho, son muy perfeccionistas, tienen un alto sentido del deber, de la responsabilidad, pero exagerada. Y esto hace referencia al complejo de Madre Teresa de Calcuta, lo conocemos así, ¿no? Esta dificultad que tienen para decir no sin culparse. Entonces, te dan un tratamiento farmacológico que va a resultar decepcionante, porque como hablamos siempre, los medicamentos tratan los síntomas, pero no eliminan la enfermedad. Entonces necesitamos trabajar en tu interior para ver qué es lo que trajo ese dolor, ese sufrimiento. Y ahí es donde se va a trabajar de fondo la situación. La fibromialgia te está indicando que te equivocaste de camino y que tenés que replantearte cambiar e iniciar un nuevo camino. Tenés que aprender a priorizar tus intereses, satisfacer tus necesidades, no la de los demás. Empezar a trabajar con ese estrés, con esas emociones. Dejar de marcar límites. Básicamente, ¿sabes qué es? Desprenderte de tus cadenas. Empezar a reconstruir tu autoestima. La fibromialgia tiene 5 fases por las que va atravesando un enfermo. Una es la de shock, que conocemos comúnmente, o impacto. Esta es la fase de la confusión, de la incertidumbre. Es cuando empiezan a aparecer los dolores y no sabes qué te pasa. Entonces acá vas engendrando ira, culpa, rabia por lo que te está pasando. Después viene la fase de aislamiento, que es una fase de sufrimiento, de soledad, de negarte a muchas cosas. Acá es donde te digo yo que empieces a mirar en tu interior y empieces a observar y a evaluar por qué estás así. Después viene la fase de resignación. La de resignación vendría con la de aceptación, ¿no?
porque o te paralizás y no haces más nada sobre tus dolores, o seguís buscando formas alternativas. Y esto de las búsquedas y los cambios es bueno porque denota en vos actitud, afrontamiento ante lo que te está pasando. Y cuando venís al tratamiento y podemos trabajar todos esos dolores, viene la fase de resurgimiento y transformación. Ahí es donde empezás a reconstruir tu vida y empezás a tomar las riendas de tu existencia. Por eso es muy importante que empieces a examinar todos los hechos o situaciones dolorosas que pasaron por tu vida, pero ¿sabes cómo? Sin la emoción que los acompaña. Si determinada situación te produjo dolor, sufrimiento, alteración, enojo, bueno, no. Mira la situación, pero sin que te produzca esa emoción. Ahí es donde vas a empezar a reconciliarte con lo que te pasó y vamos a poder trabajar con los dolores. La clave está en que permitas que tu conciencia encuentre ese camino y no el camino del daño y el del sufrimiento en tu organismo. Hay una frase que utilizo mucho y que es: el agua de los ríos nunca vuelve atrás, pero sí puede regenerar nuevos caminos. Y nunca es tarde para comenzar, ni con esta enfermedad ni con ninguna. Somos una máquina perfecta, no tenemos por qué estar con dolores físicos. Si estamos con algún dolor, significa algo. Y fibro, de la palabra fibromialgia, tiene que ver con esas fibras familiares, con los lazos familiares, con las relaciones familiares, y hacen referencia a los tendones y por eso nos habla de una problemática de rendimiento en el presente. A ver, es decir, la persona está preocupada por algo que le está ocurriendo en ese momento o que le ocurrió y que la está paralizando. Mío hace referencia a lo que es el músculo, la forma que yo tengo de someterme a todas esas malas relaciones. Está relacionada con la noción de nuestras fuerzas. Algia es el dolor emocional que me causan dichas situaciones y que refieren al dolor físico. Y ahí tenés el significado de la palabra fibromialgia en cortitas palabras, ¿no? Y esta enfermedad está considerada un diagnóstico controvertido. Y muchos especialistas dicen que no hay que considerarla como una enfermedad, porque no presenta anormalidades cuando uno hace un examen físico en el médico. De hecho, los exámenes de laboratorio de estas personas generalmente son excelentes. Así que bueno, a trabajar mucho con vos, a trabajar con esa rigidez. Voy a pasarte el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Desde aquí, desde un camino más allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.